Buenos días, tardes, noches, lo que corresponda según la hora que esté viendo este video por YouTube. Estamos con el diputado Gonzalo Sibila, del Partido Socialista, que también es el secretario general del Partido Socialista, un partido que ya tiene más de 100 años de existencia, que por otra parte estamos hablando también de los tres candidatos que tiene el Frente Amplio a la presidencia. Pero aparte de ello hay que aclarar que hay varias elecciones el 5 de diciembre. Además de elegirse a presidente entre Pereira, Sibila y Pasada, también hay que elegir los presidentes departamentales, los integrantes del plenario nacional, del plenario departamental. ¿Cómo es un poco este tema de la alquimia interna del Frente Amplio? Bueno, primero gracias por la invitación. Sí, el 5 de diciembre hay una elección múltiple, digamos, ¿no? Se eligen muchas cosas y es muy importante que quienes nos están viendo sepan la relevancia que tiene esta elección y también su ingeniería, porque después cuando uno se acerca se puede complicar. Se están eligiendo, además de la presidencia nacional del Frente Amplio, las presidencias de las departamentales y los plenarios del Frente Amplio, que son la dirección colectiva del Frente. Esos plenarios tienen un componente que es el de la coalición, es decir, el de los sectores, partidos, movimientos que integran el Frente Amplio, que presentan sus listas. Cada una de esas listas, tanto al plenario nacional como al plenario departamental, son listas diferentes, participan de esta elección. Pero además los plenarios tienen un componente importantísimo que son los delegados de base, porque el Frente integra la mitad de su dirección con delegados de los comités de base, propuestos por sus propios territorios, por sus propios compañeros y compañeras, a integrar la dirección del Frente Amplio. Entonces va a haber, además de las hojas de votación, de las listas, una papeleta con el candidato o la candidata a la presidencia nacional, una papeleta con el candidato o la candidata a la presidencia departamental, las listas nacionales y departamentales de los sectores y una plancha donde se marcan nombres de delegados de base para integrar tanto el plenario nacional como el plenario departamental. Así que son 6 elecciones en una. ¿Se pueden cruzar los votos? Sí. Por ejemplo, yo puedo votar a Sibila para presidente y a Cristian Di Candia para presidente en la departamental. Se puede votar cruzado, claramente. En el caso de Montevideo hay 2 candidatas a la presidencia departamental, que son Gabriela Iribarren y Graciela Villar. Sí, perdón, era candidato al plenario nacional. Pero se puede votar una lista de cualquier sector, digamos. No hay ligazón entre el sector que se vote y el candidato a la presidencia. Son elecciones separadas. Bien, en el caso suyo, al igual que los otros 2 candidatos, tuvo una primera presentación, una primera intervención, cuando en el Comité 9 de Julio de Brazo Oriental, el 14 de octubre, el jueves 14 de octubre, se presentaron un acto unitario y con cuestionamientos a la LUC. Ahora, también hubo un matiz ahí, recuerdo perfectamente que en un momento dado, Pereira dijo que este gobierno había demostrado no tener condiciones para gobernar, y usted hizo una pequeña acotación, que en realidad sí, su vocación, la del gobierno, era de una especie de Robin Hood al revés, que le roba a los pobres para darle a los ricos. Sí, yo creo, estoy convencido de que este gobierno tiene un rumbo. Lo que también creo es que ese rumbo es un rumbo muy negativo para las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque el gobierno busca beneficiar a un sector muy reducido de la población, es su base social, no los que lo votaron, sino la base que representa, que son sectores empresariales muy reducidos, básicamente vinculados al agronegocio y algunos sectores más, que están enriqueciéndose mucho en el Uruguay en estos años, mientras que la enorme mayoría de nuestro pueblo se empobrece. Los trabajadores pierden salario, los jubilados pierden jubilación, las políticas sociales se retiran en varios territorios y por ende eso también impacta sobre las condiciones de vida de las personas. Se recorta el gasto público en áreas sensibles como la vivienda, un 12% de recorte del gasto, y así podríamos seguir, a la vez que hay un grupo muy reducido que está ganando más que nunca. Entonces, rumbo el gobierno tiene, ese rumbo es un rumbo antipopular, es un rumbo que va en contra de las grandes mayorías de este país. Ahora bien, desde el punto de vista de la función del presidente del Frente Amplio, quizás en lo más paradigmático ha sido Seregni, que es el que estuvo más tiempo en ese cargo. ¿Hay que ser como suicidor de acuerdos? ¿Hay que tener capacidad de buscar consenso todo el tiempo? ¿O se puede ser más ejecutivo y ir a otro estilo? ¿Cuál es el suyo? Yo creo que cada momento histórico plantea desafíos distintos, ¿no? Me parece que el momento en el que estamos parados hoy nos exige trabajar muy fuerte para construir un frente amplio
que no enoje a los frente amplistas, ¿no? Un frente amplio que se reconcilie con el frente amplismo, un frente amplio que se anime a enfrentar las políticas antipopulares que se están llevando adelante, un frente amplio que dialogue mucho con la sociedad, que sea más abierto a la sociedad, que dialogue con los movimientos sociales, un frente amplio que fortalezca espacios de participación, que le dé cabida a los jóvenes y a las jóvenes, que le dé cabida real a las mujeres, que hay muchas luchando en distintos lugares, en distintos ámbitos de base de la fuerza política, y que resulta a veces bastante más difícil que accedan a espacios de conducción. Un frente amplio que se interpele sobre las formas en que construye poder, para construir poder de una manera más colectiva, de una manera más cuidada y más fraterna. Un frente amplio que debata ideológicamente a fondo algunos temas que son imprescindibles para dar respuesta a la crisis que atraviesa la sociedad uruguaya, que es una crisis que está enmarcada dentro de una crisis mayor, una crisis civilizatoria, diría yo, que tiene que ver obviamente con la crisis económica del sistema, pero también con una crisis de sentido de la vida, con una crisis de un modelo de convivencia que ha engendrado muchas violencias en la sociedad. Y bueno, para poder dar una respuesta a esto se necesita un frente amplio que se anime a dar algunos debates, es decir, que en definitiva se la juegue en su propia interna, pero con el conjunto de los frente amplistas y las frente amplistas, a elaborar un proyecto de país que sea una alternativa para esta realidad tan dura que vive el Uruguay hoy. Me parece que el rol de la presidencia del Frente Amplio tiene que ver con animar estos debates, con animar la vida de la fuerza política y con construir, como decía, un liderazgo colectivo y de ideas. En su último congreso, el Frente Amplio planteó la necesidad de reelaborar la relación con el interior. ¿Cómo se ve eso? Bueno, ese es un componente central. El Frente Amplio necesita descentralizarse, igual que el país, ¿no? Nuestro frente ha planteado, incluso desde sus acciones de gobierno, la necesidad de la descentralización. Pero la descentralización verdadera es una descentralización que tiene que ir acompañada de transferencia de poder y de recursos. Entonces yo estoy convencido que hay que tomar una decisión, para esto se necesita voluntad política, de que los recursos del Frente Amplio se distribuyan con un criterio más descentralizado, es decir, apostando a el fortalecimiento de proyectos locales, a que los compañeros y las compañeras en cada territorio puedan resolver qué proyectos quieren llevar a cabo y que el Frente apoye con recursos y con presencia esos proyectos, y a la cercanía, a estar mucho más cerca de los frente amplistas y las frente amplistas en todo el país. Esto implica generar una gran agenda de recorridas, de contacto de la presidencia del Frente Amplio, del equipo de conducción del Frente Amplio, de los dirigentes de los sectores políticos. Implica también generar espacios de intercambio. Pienso en un gran encuentro de comités de base, por ejemplo. Pienso en utilizar los mecanismos virtuales que tenemos para generar intercambios sobre buenas prácticas y sobre las distintas circunstancias que se viven en cada territorio entre compañeros y compañeras que están en distintos lugares del país, incluso frente amplistas que están en el exterior también. Ese intercambio es muy importante. En definitiva, la forma de abordar esa diversidad territorial que tiene el Frente Amplio, que tiene el país y que tiene el Frente Amplio, porque el Frente Amplio está inserto en todos los territorios, y de acompañar y respaldar esa diversidad territorial es estando con presencia y además con recursos. Yo creo que allí hay una decisión muy importante para el futuro. De ganar y quedar al frente de la presidencia del Frente Amplio, ¿sería además secretario general del Partido Socialista o pediría licencia? ¿Seguiría siendo legislador? No, claramente renunciaría a esas dos tareas, tanto a la parlamentaria como a la Secretaría General del Partido Socialista, porque entiendo que la presidencia del Frente Amplio es una tarea militante de dedicación exclusiva. En un momento como este, con la realidad que tiene el Frente Amplio, creo que hay que dedicarse exclusivamente a eso. Hay reglas que además nos hemos dado colectivamente, que son para cumplirlas, pero además tengo la convicción de que eso debe ser así. Como antecedente existe que la primera vez que se votó por elección directa y con adición simultánea en el Frente Amplio, ganó un socialista, concretamente la senadora Mónica Javier, la entonces senadora Mónica Javier. ¿Hay una especie de riesgo que el Partido Socialista empiece a tener demasiada preeminencia con este tipo de votación? No, para nada. Si uno mira el mapa político del Frente Amplio, creo que al contrario, lo que hay que buscar son equilibrios, y yo creo que esta candidatura le aporta equilibrio a la conducción del Frente Amplio. Ha habido en el Frente mucha oscilación entre los sectores que tienen mayor apoyo electoral
de un tiempo a esta parte se han mantenido ciertas correlaciones de fuerza, ciertas mayorías. Yo creo que el Frente tiene que tomar nota de eso, tiene que construir con todas y todos los compañeros, pero tiene que construir equilibrios en su dirección para que efectivamente el proyecto Frente Amplista se pueda expresar a cabalidad en toda su amplitud y en toda su profundidad. Ivonne Pasada me comentaba lo siguiente, que había diferencias que tuvieron que ser superadas para concretar los 7 actividades que están centrales previstas de acá al próximo 5 de diciembre. Y que no está mal que haya diferencias porque está bien pensar diferente entre los 3 candidatos. ¿Podemos hacer una especie de resumen de los puntos de encuentro y matices entre los 3? Bueno, yo creo que lo de las agendas, obviamente que fue una discusión, un intercambio que ya está superado, ¿no? Tenemos ahora una agenda de 7 actividades comunes. En nuestro caso, desde el primer momento pusimos a disposición la agenda para hacer las modificaciones que hubiera que hacer, porque para nosotros la prioridad eran las actividades comunes. Bueno, creo que finalmente los 3 candidatos logramos acordar en esto y va a ser posible. Tenemos acuerdos y tenemos discrepancias. Yo creo que los acuerdos nacen del proyecto Frente Amplista, el proyecto que tenemos en común, de algunos temas emergentes que todos vemos como importantes, como relevantes para la vida del Frente Amplio y del Uruguay. Y las diferencias tienen que ver con las corrientes ideológicas que nos apoyan, con nuestras trayectorias y perfiles y con matices que se vienen expresando en los planteos de cada uno de los compañeros y de las compañeras. A mí no me gusta plantearme por oposición o por diferenciación con los otros compañeros. Creo que cualquiera que siga los planteos, las propuestas, las reflexiones que estamos haciendo de cara al 5 de diciembre va a notar algunas diferencias, y bueno, son los Frente Amplistas y las Frente Amplistas que tendrán que expedirse sobre eso. Pereira siempre se define como cristiano. Tengo entendido que usted también lo es. Sí, tengo una formación cristiana desde muy chico y me considero cristiano. Cristiano y socialista. Sí, porque desde muy chico también experimenté el diálogo entre estas dos miradas. Para mí no tienen ninguna incompatibilidad. En realidad mi formación cristiana está vinculada con la teología de la liberación, que es una propuesta que justamente pone en el centro a los sectores oprimidos de la sociedad y que busca construir una sociedad más justa. Y eso implica cambios de fondo en la sociedad, así que son proyectos que veo no solo compatibles, sino en continuidad. ¿Cómo ves desde el punto de vista del Frente Amplio lo que ha sido la actividad de la agrupación parlamentaria, senadores y diputados, y esa relación que puedan tener con el Frente a nivel central? Bueno, yo creo que las bancadas del Frente Amplio tienen un rol muy importante en esta etapa. Nos toca ser oposición y no tenemos los resortes del Poder Ejecutivo. Por ende, los principales espacios de acción institucional del Frente Amplio están en el Parlamento, en algunos gobiernos departamentales, en algunos gobiernos municipales también. Lo que no comparto, y lo he planteado en el seno de las bancadas y en el seno de la dirección del Frente Amplio, es la parlamentarización del Frente Amplio. Es decir, que el Parlamento o las bancadas se conviertan en la dirección del Frente Amplio. Yo no comparto eso. Creo que de la misma manera que nos sucedió cuando estábamos al frente del Gobierno Nacional, que el Poder Ejecutivo en cierta medida se convirtió en la conducción del Frente Amplio, y eso no nos hizo bien. Creo que corremos el riesgo de que nos pase lo mismo con el Parlamento, y a mí me parece que la fuerza política tiene un rol específico que está por encima de los espacios que ocupamos. Es decir, yo soy un militante al que le toca estar en un espacio parlamentario, por ejemplo. Bueno, tengo que tener la referencia de la fuerza política, del colectivo político, respecto de para dónde ir. Las decisiones no las puedo tomar en función de lo que a mí me parece, o a mi sector le parece, o a un grupo de parlamentarios nos parece, porque la realidad es mucho más grande, mucho más amplia que lo que en el espacio parlamentario se puede ver. La vida social corre por otros carriles. Obviamente que el Parlamento es importantísimo como espacio de expresión democrática, de debate de proyectos, de generación de iniciativas, pero todo eso tiene que darse en el marco de un proyecto político. Y el proyecto político tiene una gran garante, que es la fuerza política, es el Frente Amplio. Tuve que cubrir en más de una ocasión las visitas incluso del actual coordinador Ricardo Erlich a la bancada del Senado, y creo que también acá en Diputado a Estado. ¿Usted va a visitar sistemáticamente las bancadas en caso de ser presidente del Frente Amplio?
Sí, claro, y además hay que hacer funcionar la agrupación parlamentaria, que es un espacio en el que están las dos bancadas y la fuerza política, que creo que tiene que funcionar de manera mucho más cotidiana. La presidencia del Frente Amplio tiene que estar cerca de todos los espacios de militancia de los Frente Amplistas y las Frente Amplistas. El Parlamento es uno, tiene además mucha repercusión, lo que hace o lo que no hace, y hay otros muchos espacios de militancia a nivel social, a nivel de base, en los territorios, donde también tiene que estar la presidencia del Frente Amplio. Se está hablando mucho que los jóvenes tienen otras formas de militancia que no son las tradicionales, que adhieren a marchas y que a otro tipo de actividades que no son las que, por ejemplo, se hacía 20 años atrás. ¿Cómo lo ve esto? Bueno, yo creo que los espacios de la fuerza política tienen que hacerse espacios más habitables para todas las generaciones. Y eso obviamente va a ir transformando la propia dinámica de la fuerza política, porque las generaciones vienen con su propia impronta, con sus propias dinámicas, con sus propias lógicas, y a su vez se enriquecen y aprenden en el diálogo con otras generaciones, ¿no? Esto le pasa a los jóvenes, pero también a los más veteranos en el diálogo con los jóvenes. Entonces creo que si no logramos dar ese salto, nos perdemos una parte de la riqueza de la construcción intergeneracional de la fuerza política. Hay muchos jóvenes y muchas jóvenes comprometidos en distintas luchas, en el movimiento feminista, en los movimientos de la diversidad, en el movimiento cooperativo, en el movimiento sindical. Hay muchos jóvenes y muchas jóvenes en iniciativas territoriales, en ollas, en iniciativas de solidaridad. Hay muchas y muchos vinculados a los movimientos ambientalistas, a la lucha por los derechos humanos, ¿no? Creo que eso es de lo que más nos conmueve. Un 20 de mayo las marchas están llenas de jóvenes, y esos jóvenes, esas jóvenes no vivimos, porque yo tampoco lo viví, el tiempo en el que desaparecieron los compañeros por los que marchamos. Y sin embargo abrazamos la causa de la memoria, la verdad y la justicia, porque esa es una causa ética que nos moviliza desde lo más profundo de nuestro ser. Y bueno, volver a conectar con las causas éticas seguramente también le va a dar al Frente Amplio la oportunidad de volver a conectar con muchísimos jóvenes, con muchísimas jóvenes. Hay una cosa que es una especie de consenso. Más allá de la campaña interna, tiene que haber una campaña por el sí, por la derogación de la LUC. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, a cada lugar que vamos hablamos de este tema, hablamos del referéndum, hablamos de la importancia de apoyar la propuesta del sí. Todavía no tenemos la fecha del referéndum, pero sabemos que seguramente sobre el mes de marzo o el mes de abril el referéndum se concrete, porque las firmas están y la Corte lo va a terminar de validar en poco tiempo. Y en ese referéndum se juegan temas centrales de la vida del Uruguay, ¿no? Estamos hablando de una ley votada entre gallos y medias noches, de espaldas a la gente, en plena pandemia, donde se hicieron cambios a aspectos centrales de la vida del país en un sentido regresivo, ¿no? En esos 135 artículos hay recorte de derechos, recorte de conquistas democráticas, normas que favorecen el abuso policial, normas que favorecen el lavado de activos, como las que se tomaron en relación a los temas financieros. El lavado de activos favorece el narcotráfico favorece la inseguridad, así que decir que esta ley genera más seguridad es una falsedad. Tenemos normas que recortan la participación social en la educación. Allí tenemos a los colectivos docentes dando una respuesta fuertísima, como la que se dio el otro día en la elección de la representación social en el Codicen. Y esa respuesta tiene que ver con que se recortaron otros espacios de participación social que antes se elegían, y con una fuerte persecución antisindical, con lógicas que se están generando que van en contra del fortalecimiento de la educación en Uruguay, porque la educación no puede construirse omitiendo la voz de los actores que participan de las comunidades educativas, no solo los docentes, sino los estudiantes, las familias, los trabajadores de la educación no docentes, y todo ese entramado que hace a la vida de la educación en Uruguay. En esos 135 artículos hay un desmantelamiento de la política de colonización, prácticamente como la conocíamos, con la posibilidad de que pequeños productores se afinquen en una tierra para producir, para estar en esa tierra y trabajarla. Hay un régimen de alquiler sin garantía que lo que genera es una pérdida absoluta de garantías para el inquilino, que puede ser desalojado siendo mal pagador en 6 días, siendo buen pagador en un mes, en un régimen que retrocede incluso a aspectos anteriores a normas que la propia dictadura en Uruguay dictó sobre el alquiler, sobre el régimen de alquileres, y que son más garantistas que estas que están establecidas en este régimen que plantea la LUC. Y así podríamos seguir con recortes de derechos laborales, derechos que tienen que ver con la protesta,
como la reglamentación del derecho de huelga por la vía de la prohibición de las ocupaciones, la prohibición de los piquetes y muchos temas más. Entonces, claro que es central que en toda oportunidad que tengamos hablemos de esto, discutamos con la sociedad sobre esto, porque la crisis que está viviendo el Uruguay hoy tiene mucho que ver con estas normas. Estas normas son el andamiaje legal de buena parte de las políticas que el gobierno está llevando adelante y que están generando caída del salario, caída de las jubilaciones, recorte de derechos y de garantías para la sociedad. Cuando el 5 de diciembre se termine de votar, después no va a haber actividad por un buen tiempo porque se vienen las fiestas ya. Luego enero es un mes tranquilo, así que prácticamente la campaña por el sí va a ser en febrero y marzo. ¿Cómo hay que implementarla? Bueno, yo creo que primero que no se puede parar, ¿no? Creo que ya estamos con una única gran campaña que es esa. El trabajo hacia el 5 de diciembre es un trabajo de debate, de intercambio entre los frente amplistas, las frente amplistas, abierto al pueblo frente amplista en general. Pero la campaña propiamente dicha es por la anulación de los 135 artículos. Eso tiene que seguir después del 5 de diciembre, intensificarse con un gran despliegue de todas las organizaciones que apoyamos el sí, que no es solamente el Frente Amplio, es un conjunto de organizaciones sociales y políticas que expresamos a las grandes mayorías de este país en la lucha para que se anulen estos artículos. Así que creo que no hay que parar. Obviamente que durante los meses del verano habrá que hacer una campaña que tenga en cuenta también esa particularidad. Cuando se comenzó la recolección de firmas, estábamos en el mes de diciembre y enero y febrero fueron meses de trabajo y de trabajo muy duro, a la vez que muchos ciudadanos y ciudadanas del país se tomaban sus licencias, sus vacaciones. Muchos lamentablemente no lo van a poder hacer. Hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente pasándola mal en el Uruguay, eso también lo tenemos que tener en cuenta, pero no hay que descansar en el esfuerzo para llegar al referéndum con una mayoría, una fuerte mayoría consolidada, para dar una respuesta política masiva a esta política de ajuste antipopular y a esta crisis que está viviendo el país. Tengo entendido que en el Frente Amplio se maneja llegar a los 100.000 votos el 5 de diciembre, ¿eso es así? Bueno, quien va a decidir cuántos votos hay en las urnas son los Frente Amplistas, la Frente Amplista yendo a votar. A veces uno se pone metas o especula sobre la adhesión que pueda haber de parte de los Frente Amplistas a la elección. Yo creo que es muy importante que sea una gran fiesta Frente Amplista con una concurrencia masiva. Y esperemos que el pueblo Frente Amplista responda a esa pregunta con una elección extraordinaria, que yo creo que la podemos hacer. En caso de ganar, ¿ya tiene pensado cómo va a ser la vicepresidencia, el equipo que lo va a rodear? Bueno, en primer lugar, yo creo que eso es algo que no debe decidir el presidente solo, sino que lo debe decidir el plenario del Frente Amplio. Tiene capacidad de respuesta. El plenario del Frente es la dirección colectiva del Frente. Creo que hay que empezar a recuperar dinámicas más colectivas. Obviamente que el presidente o la presidenta tendrá que hacer una propuesta y esa propuesta tendrá que construirla en base a mucho diálogo y mucha articulación con todos los actores del Frente Amplio. Yo no tengo un nombre en mente, pienso que hay que conversar en los días posteriores a la elección para llegar a una propuesta que sea positiva para la fuerza política. Creo indudablemente que la presidencia y la vicepresidencia tienen que darse en un esquema de paridad entre mujeres y varones. Esto es, si el presidente es un varón, la vicepresidenta debe ser una mujer y a la inversa pienso que también. Y creo que se tiene que construir una dirección colectiva paritaria, no solamente por el plenario, sino también por el equipo de conducción del Frente Amplio. Debe ser paritaria, debe tener equilibrios entre movimiento y coalición, es decir, entre las bases del Frente Amplio y los sectores. Debe tener equilibrio generacional y debe tener equilibrio entre territorios. No puede ser una dirección exclusivamente metropolitana, porque eso también le resta a la síntesis política que el Frente Amplio pueda hacer en su acción cotidiana. Es decir, entonces, que tendría que en el equipo haber más de un vicepresidente o vicepresidenta, porque tendría que haber de los dos sexos, pero que además reflejen también otras generaciones y otros distintos puntos del país y cosas por el estilo. No digo que necesariamente tenga que haber más de un vicepresidente, digo que tiene que haber paridad entre presidente y vice, ¿no? Digo, hay antecedentes de más de un vicepresidente. Puede haber más de un vicepresidente, más de una vicepresidenta o no, pero sí tiene que haber en cualquier caso un equipo plural de conducción que incluye las presidencias de las comisiones centrales del Frente Amplio, la Secretaría Política, distintos ámbitos y responsabilidades
que deben cubrirse con compañeros y compañeras que tengan perfil para la tarea, buscar los mejores compañeros para esa tarea, las mejores compañeras para esa tarea, y que garanticen equilibrios que ayuden a la construcción de una síntesis representativa de todo el frente. Algunos dirigentes del Frente Amplio plantean que hace falta resucitar la Comisión del Interior, que antes existía y que después fue absorbida por la Comisión Nacional de Organización. ¿Piensa lo mismo? Sobre esto hemos conversado bastante con los compañeros y compañeras del interior del país y hay miradas diferentes. Yo el compromiso que he asumido es a generar un proceso de escucha inmediatamente después de asumida la presidencia del Frente para en poco tiempo ocultar las distintas opiniones que existen entre los compañeros y compañeras del interior del país y en función de eso proponerle a la dirección del Frente Amplio un camino. Creo que no debe ser una resolución que tomemos dirigentes de Montevideo o del área metropolitana por los compañeros y compañeras del interior, sino que tenemos que hacer un buen proceso de escucha para hacer lo que nuestros compañeros y compañeras que militan en los territorios del interior entiendan que es mejor. Si eso es conformar una comisión de interior, lo haremos. Más allá que el plenario se siga reuniendo en la huella de Sereñi, ¿podría reunirse en el interior también? Sí, claro, creo que debe hacerlo. No solamente el plenario, la mesa política, sino los distintos ámbitos del Frente Amplio y generar continuamente actividades y presencia del Frente Amplio en todo el país. La parte de la cultura, ¿cómo la observa? Porque además usted es docente. Sí, bueno, la educación y la cultura son dos capítulos importantísimos en un proyecto de país y sin duda que para un proyecto emancipatorio, de izquierda, transformador, son dos ámbitos fundamentales. Creo que necesitamos construir un proyecto educativo sólido, eso también es parte de la reflexión autocrítica, lo necesitamos hacia adelante y necesitamos construir espacios donde los distintos actores de la cultura puedan expresarse, puedan ser parte de la síntesis del Frente Amplio, de la fuerza política y también nos permitan construir caminos y propuestas para las acciones de gobierno, porque tenemos en nuestras manos gobiernos departamentales, gobiernos municipales que toman decisiones sobre temas vinculados a la política cultural y si nos toca gobernar nuevamente el país, que yo estoy convencido que lo vamos a lograr, necesitamos también tener una política cultural diferente a la que tuvimos en el pasado y eso implica mucho diálogo con los actores que están involucrados en cada una de esas áreas. Para mí son dos áreas estratégicas porque creo que las sociedades se transforman a sí mismas o no se transforman y los cambios educativos y los cambios culturales son fundamentales para generar conciencia y voluntad de cambio en la sociedad. ¿Conforme con lo que se ha elaborado como autocrítica por los congresos o todavía le parece que hay que avanzar? Y bueno, con espíritu autocrítico te diría que todos los procesos tienen sus debilidades y sus defectos, así que hay que seguir profundizando, pero se ha hecho algo muy importante. Ninguna fuerza política en el Uruguay después de perder una elección hizo un proceso de autocrítica de estas características. Ahora se trata de convertir eso en un cambio de prácticas, ¿no? Internalizar la autocrítica, transformar nuestras prácticas, porque si no nos queda en un documento que es muy importante, pero que no es el fin de este proceso. Así que yo creo que el proceso de autocrítica ahora entra en otra fase, que es la de los cambios que necesita el Frente Amplio, para no repetir dinámicas cupulares, dinámicas dirigenciales que lo alejen de los Frente Amplistas, para abrirse a la participación realmente y con mucha voluntad de cambio y de transformación, y para dar debates de fondo sobre los temas que le importan a la enorme mayoría de los uruguayos: la tierra, el techo, el trabajo, los temas vinculados al modelo productivo, a la distribución de la riqueza, los temas vinculados al modelo de convivencia, donde tenemos que hacer un balance del modelo punitivista que ha venido rigiendo en el Uruguay desde hace años y que no ha dado resultados en materia de seguridad ni de convivencia y que tiene que ser transformado, y así en un montón de temas, los temas vinculados a la relación entre la producción y el ambiente, los temas de la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, hay muchos capítulos en los que el Frente Amplio tiene que abrir debates fundamentales y yo creo que la conclusión de la autocrítica es que esos debates se den, que se construyan consensos verdaderos a partir de la discusión y que tengamos un Frente Amplio mucho más participativo y cerca del pueblo frente amplista. Bien, no le robo más tiempo, además tiene un acto hoy de tarde, lanzamiento de la lista, así que mucha suerte, nos vemos luego.